Revista de Opinión, Democracia. Buscando la verdad en la Revista de Opinión Democracia, 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio al análisis de la situación económica. Parte de ello tiene que ver si el Ecuador necesitará o no endeudarse este año. Hay mejores condiciones luego de la visita del presidente Lasso a China. Interrogantes que planteamos y que queremos despejarlas. Quizás con un ingrediente. Ayer conocíamos por el experto tributario Napoleón Santamaría en un análisis que daba cuenta que la recaudación de enero del 2022 a través del SRI ha sido la más grande contribución de todos los tiempos y demuestra recuperación de varios sectores económicos. Potencia recaudatoria del IVA, falta apuntalar el impuesto a la renta, papel protagónico del impuesto a la salida de capitales y un buen trabajo del SRI. Esa era la versión del experto Napoleón Santamaría. Con ese antecedente, quiero dar la cordial bienvenida al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, también está invitado. Con nosotros el economista Santiago García, académico y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y desde Estados Unidos el ex jefe del Banco Mundial para América Latina, doctor Augusto de la Torre. Economista Jaime Carrera, luego de esta visita del presidente Lasso a China, ¿cómo ve este panorama económico? Vamos a necesitar más recursos con un ingrediente. El presidente Lasso en entrevista esta semana con Diario El Comercio, hoy pública, da cuenta que la deuda con China jamás debió ser confidencial como lo hizo el gobierno correísta. Muy buen día, Jaime. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a ti, a Santiago y a Augusto. Evidentemente que la visita de Guillermo Lasso a China es absolutamente positiva para el país. Y se entiende que si la decisión política de China, como la de Ecuador, está en la dirección de reorientar el endeudamiento con China, de hacerlo más equilibrado entre las dos naciones, y el tratamiento del petróleo en la misma dirección sea más justo en cuanto a la venta del petróleo, en cuanto a las condiciones y los plazos y la desvinculación de la deuda. Bueno, todos son elementos positivos y necesarios para el Ecuador, sin ninguna duda. Si se han acordado mesas técnicas que vayan en esa dirección, no cabe menos que esperar algo positivo de eso, porque la relación con China en cuanto a deuda y en cuanto a venta de petróleo ha sido absolutamente poco beneficiosa para el Ecuador, por decirlo menos. Solo para citar un ejemplo, Miguel, si el Ecuador está obligado a venderle a China hasta el 2024 alrededor de 126 millones de barriles, no hay cifras claras, porque ese es otro de los problemas del Estado. Unos dicen unas cifras, otros otras cifras. Si son 126 millones de barriles y asumamos que los 3 próximos años el precio del petróleo sea de $70, 126 millones por $70 son casi 9.000 millones de dólares. Mientras la vinculación de la deuda a estas ventas, según el gobierno, es hasta alrededor de 2.000 millones de dólares. Bueno, no hay ninguna proporcionalidad en este sentido. Es obvio que algo hay que hacer allí, sin considerar además que las ventas de petróleo con China tienen un plus, un beneficio, según el gobierno, de alrededor de $3 por barril. Ese es un tema importante. El otro, en cuanto a la declaración del gobierno de que el Ecuador no va a necesitar más endeudamiento. Yo creo que aquí hay que ver las cifras. Lamentablemente hay cifras. Por un lado, el presupuesto dice una cosa, el plan financiero otra cosa, la presentación del ministro de Finanzas en enero tiene otras cifras, pero asumamos que la presentación de finanzas del ministro en enero es la correcta.
Está mucho por verse en este año. Pero según el ministro, las necesidades de financiamiento eran de 11.256 millones de dólares. Y el déficit de 2.300 millones de dólares, el déficit esperado, incluidos ya los ingresos de la reforma tributaria e ingresos importantes del petróleo. Eso hay que tener en cuenta. Si a él, por definición, el déficit significa más deuda, por definición. Entonces, si a los 2.300 millones de dólares del déficit esperado, según el ministro, se agregan 4.500 millones de dólares de amortizaciones, según lo que expuso el Ministerio de Finanzas. Se agregan obligación de años anteriores por 2.300 millones, convenios de liquidez 700 millones, cuentas por pagar, otras cuentas por pagar de años anteriores, 1.000 millones, son 11.256 millones. ¿Cómo se va a cubrir esas necesidades de financiamiento según el gobierno? Casi 4.000 millones, 3.800 millones de los multilaterales, incluido lo que quedó pendiente del año anterior. 1.350 millones del sector privado, según se expuso. Se asume que será algún préstamo de algún banco o alguna cosa. Gobiernos, 380 millones de dólares. Desembolsos internos 2.500, que sería hacer rollover de la deuda interna prácticamente. Uso de convenios del manejo de la liquidez, 800 millones. Y cuentas por pagar que pasarían al próximo año de 1.610 millones. Entonces se entendería que todo este flujo de financiamiento por conseguir es prácticamente cierto para cubrir todas esas necesidades de financiamiento. Queda aún en este esquema que fue presentado incorporar con realismo las cifras de la nueva deuda, de la nueva estructura de deuda que presentó el gobierno en los boletines, que responde a la obligación de presentar la deuda como debe ser, que está establecida en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, porque allí hay nuevas cifras de deudas de años anteriores, convenios de liquidez y certificados de tesorería que no están aquí puestos, una serie de cosas. Cabe asumir entonces que lo que dijo el presidente se enmarca en que estas necesidades de financiamiento van a ser cubiertas de manera fidedigna con los flujos de dinero que se citan o que citó el Ministerio de Finanzas, con el antecedente conceptual de que más déficit es más deuda. Y aun cuando existiese equilibrio fiscal, el Ecuador tiene que tomar deudas para pagar amortizaciones, para pagar pasivos, para otras necesidades de años anteriores. Esa es la realidad. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer. Hay algo importante, Miguel, que yo quiero en esta entrevista enfatizar. No porque el precio del petróleo es más elevado, o no porque las recaudaciones tributarias son mejores, aunque en términos del PIB, no es esa la realidad. En términos del PIB estamos muy lejos incluso de llegar al nivel de 2019. No porque hay más ingresos. Toda la sociedad tiene que pedir al Estado más gasto. Si hay más ingresos se reduce el déficit y punto. Y con los ingresos que hay que cubrir los gastos que están presupuestados, porque por allí, Miguel, ya es la sociedad, las costumbres de la sociedad. Claro, más policías, más sueldos, es decir, más seguiría para la función judicial. Claro, La misma seguiría la misma décadas dinámica de la exigencia sí, de más señor. recursos. Sí, Miguel, eso es lo que hay que cambiar en el país, porque si no, no va a haber viabilidad fiscal, no va a haber. Bien, bienvenido Augusto de la Torre, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo ha visto usted los resultados de esta visita del presidente Lasso a China? Y esto que hemos planteado como tema central, el Ecuador necesitará más recursos de endeudamiento este año para sostener al fisco y al Estado. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Espero que me escuche muy bien. Muy bien. Es un placer estar aquí con Santiago y con Jaime en esta conversación. A ver, sobre el tema de la visita a China, a mí me parece que no hay ninguna duda de que fue un viaje importante. Viaje importante por muchas dimensiones, pero quizás
La más relevante es que nosotros somos un país pequeño que necesita encontrar su puesto en el mundo, necesita integrarse bien, de una manera que permita la prosperidad de sus ciudadanos. E integrarse bien en el mundo ahora implica tener relaciones más modernas, más razonables con China. Dependiendo de cómo uno mida, China es el país más grande del planeta. Si uno usa el dólar ajustado por el poder adquisitivo, o es la segunda economía más grande del planeta si uno usa dólares corrientes. Entonces, estamos hablando del polo de desarrollo más importante en la economía mundial, que es ahora un socio, quizás el socio más importante comercial para varios países de América del Sur. Entonces, para Ecuador, China importa muchísimo, importa cada vez más, y China y Estados Unidos son nuestros dos, digamos, países de referencia para organizar nuestro comercio internacional, nuestras relaciones financieras y, digamos, el camino de nuestra economía. Entonces, me parece que esa visita fue importante simbólicamente y desde el punto de vista objetivo. Y además, el Ecuador llevó una agenda de temas que ahora vamos a aprender hasta qué punto pudimos avanzar. El acuerdo de libre comercio con China, el tema de la deuda, la posible renegociación de los 5.000 millones de dólares de deuda que nos queda con China, el tema de la pesca, el tema de las hidroeléctricas. Me imagino que todos esos temas se pusieron sobre la mesa y seguramente, ojalá, tengamos un camino, un acuerdo de cómo ir tratándolos. A China además le interesa modernizar sus relaciones. China es un país con una estructura política monopartidista que todavía está aprendiendo a ser un país más moderno, con respeto de las libertades individuales, con una democracia que va cada vez desarrollándose más. Entonces a China le interesa ocupar el lugar de liderazgo en el concierto de los países a nivel mundial y tiene que hacerlo madurando. Y China es como un adolescente que está aprendiendo a cómo manejarse en el entorno internacional. Mejorar sus relaciones, modernizar las relaciones con el Ecuador para China es importante, a pesar de que somos un país pequeño, porque tiene un efecto de demostración de la China que quiere, digamos, no solo ser una potencia con poder económico, con poder militar, con poder político, sino ser un líder desde el punto de vista ya de la organización social, de los valores, de las libertades, etc. Tomará mucho tiempo para que China llegue a eso, pero le toca. Entonces me parece que fue una visita muy importante. Y esto se conjuga con lo que Jaime estaba describiendo, que está sucediendo en el ámbito fiscal. En mi opinión, parece que ya le estamos dando la vuelta a la esquina a los problemas fiscales. Y si nos esmeramos, puede ser que el Ecuador restaure una posición fiscal mucho más viable, mucho más sólida en los siguientes 2 años. Y al quitarse de encima el problema fiscal, se abre el espacio para que el Ecuador resuelva problemas importantes de su economía, le preste atención a la productividad, le preste atención a los temas de equidad social, le preste atención a los temas del capital humano, a los temas del cambio climático. La sociedad pueda concentrarse, digamos, en otros temas que son más importantes que el fiscal, pero que no se pueden resolver mientras el fiscal sea un gran obstáculo que ha sido en el Ecuador por décadas, ¿no? Economista Santiago García, bienvenido. ¿Cómo ha visto usted esta visita a China? ¿Necesitaremos más recursos para endeudarnos o, como dice el economista Augusto de la Torre, estamos dando la vuelta a la esquina en el manejo fiscal? Gracias, Miguel. Un atento saludo a usted, a la audiencia. Un gusto compartir con Jaime, con Augusto esta mañana un tema tan importante. Sobre el viaje del presidente, la agenda presidencial frente a esta potencia mundial, yo creo que es favorable. Ahí no hay vuelta que dar. La razón no pide fuerza, pues creo que va sintonizado a los intereses del país. Tenemos que hacer todo lo que sea posible para que el financiamiento o evitar pagos o reducir pagos y que esos recursos vayan a la reactivación económica. Coincido con Jaime, también con Augusto, creo que no debo repetir, ya Jaime ha sido más explícito en los detalles, en los datos, ¿sí? Hay una reducción prevista del déficit fiscal para este 2022, entre cerca de 3% para redondear del Producto Interno Bruto. También hay esto que nos queda claro, ¿no es cierto? El país está endeudado
y renegociar, como digo, plantearnos la posibilidad de encontrar otras formas de pago con los 5.000 millones de dólares que le demos a China, va en el camino correcto. Lo que me queda la duda, y lo planteo a Augusto y a todos, para un sano debate, no sé si estemos dando la vuelta al tema fiscal. Y hay que pensar un poquito mejor acá. Creo que es importante sostener unas finanzas que sean razonables, pero hay que ir resolviendo problemas que le afectan, y lo voy a poner así, a la gente. Por ejemplo, gran parte del ajuste se debe a la reducción a mínimos de la inversión pública. Y voy a poner un dato para no hacer discursos largos, grandilocuentes de lo que es la reducción del déficit fiscal y todo eso. Pensando que el país se desordenó las finanzas públicas, eso es cierto. Pero pensando en cuestiones como las que planteo a continuación, por ejemplo, gran parte estamos votando a mínimos la inversión pública. Y el dato que, Miguel, usted lo comentó algún rato y también se lo dijo, ha salido en los medios de comunicación. Por ejemplo, Ecuador tiene apenas 500 millones de dólares para las infraestructuras, para arreglar nuestras carreteras. ¿Y qué pasó en el Ecuador? Está destruido sus carreteras. ¿Qué pasa con este dato que a mí me dolió mucho como ecuatoriano? Que el 25% de escuelas y colegios públicos no tiene agua potable. Se escucha bien a los ciudadanos que nos escuchen bien. No es que no tiene un rótulo, no es que está despintada la escuelita. No tiene agua potable. Entonces, esa inquietud es la que nos queda. ¿Cómo hacemos para que esa inversión pública, que dentro de la lógica de ajuste fiscal, pues nos quedamos sin dinero para la inversión necesaria? Entonces, hay que darle la vuelta. Yo coincido con Augusto, no es mi discurso para volver hacia atrás, mi discurso es mirar hacia adelante, como los ecuatorianos, con los compromisos que tenemos con el FMI, pero el compromiso que tenemos con los ciudadanos. ¿Cómo armamos esto para ir, ¿no es cierto?, resolviendo problemas que son de la vida? Ya no es al ciudadano lo que necesita finalmente los ecuatorianos. Necesitamos, por ejemplo, en salud eso. Cerrar las brechas digitales, cerrar esto que acabo de mencionar. Para mí doloroso, ¿no? Porque no es cualquier cosa la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Celebro y digo, muy bien, se ha anunciado un par de cosas, a más de lo de China, porque se vuelve a la cancha ecuatoriana el tema de una ley de inversión. Tenemos 4 leyes de inversiones en los últimos cuatro años. Repasemos, 2018, esta ley, ¿no es cierto?, de incentivos. Tenemos la ley de apoyo monetario, tenemos las leyes también vinculadas con esta última del crecimiento y del desarrollo económico. O sea, y ahora el gobierno nos propone, nos dice y nos anuncia que va a sacar una ley de inversiones. Veamos, porque creo que ahí también está el meollo del asunto. Entonces, Miguel, pongo un punto más. Todo lo que han dicho mis colegas, tanto Jaime como Augusto, es el análisis correcto, pero pongo este punto también, cómo hacemos para que en esa lógica de las inversiones y de la inversión pública nos lleve a satisfacer necesidades de la sociedad. Eso es lo único que planteo dentro de este debate porque me parece relevante. Precisamente quiero plantearle eso al economista Jaime Carrera. Si no se endereza el manejo fiscal, ¿cómo va a haber recursos para las inequidades, precisamente la inquietud de Santiago, y la atención social? ¿Cómo manejar esta ecuación? Ese es un punto fundamental, Miguel. Y va más allá de los conceptos válidos que se necesitan para progresar. Un país no puede progresar sin orden fiscal, sin sostenibilidad fiscal. Es básico para emprender una senda de desarrollo, de crecimiento, bajar los riesgos, atraer inversiones. Pero ese concepto en el Ecuador tiene que ser debidamente entendido por toda la sociedad. Cierto es que el Ecuador, el Estado, el país en el sector público tiene poco dinero para inversión. Pero si la estructura actual del gasto público está tan inflexible y tan inequitativa, lo primero que hay que hacer en el Ecuador es que toda la sociedad comprenda la realidad fiscal y entienda de una vez por todas
que si no hay sostenibilidad fiscal no hay progreso en el país. Pero las cuentas públicas del gasto público tienen que responder a la capacidad de la economía para sostener ese gasto. No podemos pretender que en el Ecuador tengamos un país de jauja en educación, en salud, en inversión, con un ingreso por habitante de menos de $500 al mes. Y no podemos pretender viabilidad fiscal en el Ecuador si seguimos actuando de la misma manera como en las últimas décadas. Mira, Miguel, Santiago, Augusto, personas que nos ven y que nos escuchan. En este momento, se pagan más de 9.000 millones de dólares en sueldos a 467.000 personas. Más de 9.000 millones de dólares. Y existen 5 millones de personas que viven con menos de $84 al mes. Y existen más de 5 millones de personas que están en el desempleo y en el subempleo. Entonces, en sí mismo, la asignación del gasto público es inequitativa en el conjunto de la sociedad, sin contar con los problemas que hay en la seguridad social, que son inmensos. Ahora, más allá de estos números, lo que el Ecuador requiere es que al interior del sector público y de los sectores que administran los gobiernos en general, se comprenda que ya el sector público tiene privilegios en relación al conjunto de la sociedad. No es posible que en estas circunstancias, ¿sí?, queramos, por presiones internas o externas, más policías, más jueces, más gasto para las penitenciarías, más gasto para todo el mundo, ¿no? Más gasto. Entonces, si no entiende la sociedad que el Ecuador tiene que vivir con lo que tiene este momento y que habrá más recursos en el futuro, cuando logremos institucionalizar los fundamentos fiscales y económicos del país y el país crezca a tasas elevadas durante décadas. La misma historia, si se repite de décadas pasadas, el Ecuador va a producir los mismos resultados de antes. Recordemos, Miguel, que hace décadas la función judicial, todos los años paros por autonomía y por más sueldos. Los maestros, todos los años paros por más sueldos. Cada año presiones para aumento de sueldos en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y tenemos lo que tenemos ahora. Entonces, no es posible viabilidad fiscal si no se reforman estas actitudes. El Ecuador no tiene dinero para más sueldos. Es importante la seguridad del Estado. Sí, es importante. Pero en la medida en que la economía permita ese gasto, ¿acaso tampoco no es más importante darles oportunidades a 5 millones de personas que no tienen trabajo o están en su empleo? ¿O acaso no es tan importante para el país hacer que esas personas que viven con menos de $84 al mes, más de 5 millones, les demos oportunidades de dejar de ser pobres? Por Dios, eso es tan importante como el resto, o que les demos medicinas a esa gente, ¿no? Entonces necesitamos un conjunto de equidades sociales en el conjunto de la sociedad y entender que para llegar a un estado de bienestar, entre comillas, en el Ecuador, necesitamos producir y producir, crecer y crecer. Entonces, no hay dinero para obra pública, sí, pero supongamos en este momento, ya, va a haber un déficit de 2.300 millones de dólares, con la reforma tributaria y con más plata del petróleo. Más plata para policías, para finanzas, para la fiscalía, digamos, 1.000 millones más. Déficit, 3.500 millones de dólares. Más deuda. La misma historia de antes. La misma historia, exactamente la misma historia de antes. En el Ecuador, Miguel,
Lo que necesitamos es decirle al país las cosas con verdad, sin temores, porque hay temores. Cuando se dice, no hay que darle a la policía, la gente tiene temor. ¿No? ¿Cómo no le vamos a dar plata a la seguridad? Pero hay que tener esa plata, Miguel, hay que producirla dentro de un orden fiscal. No hay que tener miedo de decir las cosas en el país. Todo el mundo debe entender esta realidad. Se reúnen hace 2 días la fiscalía, los jueces y el Consejo de la Judicatura y dicen en conjunto, vamos a enviar un oficio al Ministerio de Finanzas para que nos den más recursos y más jueces. Ellos entienden la crisis fiscal. Sabemos que la función judicial es importante, pero tan importante como la función judicial, como la policía, como la educación, como la salud, es tener una economía sólida y cuentas sólidas para que en el futuro haya menos pobres y haya más trabajo y que todos estemos mejor. Entonces, lo que requerimos en el país es una pedagogía. Primero, para entender la realidad. Y segundo, para sobre esa realidad entender los esfuerzos que hay que hacer en toda la sociedad para progresar. Esta va a ser una tarea de años, Miguel. Estamos tratando recién de implementar los fundamentos económicos y fiscales de imperativos para el desarrollo. Estamos iniciando, mientras otros países ya hemos ya este camino en años. Claro, ahora, si no hay este entendimiento, esta pedagogía y este desarrollo, ¿cómo podemos avanzar precisamente para atender en lo social, en las inequidades, economista Augusto de la Torre? A ver, Miguel, creo que es bien importante que la sociedad entienda que el proceso de desarrollo económico y social es multidimensional. Tiene varios objetivos, todos importantes. Muchas veces los objetivos entran en tensión y es el proceso democrático y de conversación cívica y ciudadana el que tiene que resolver cuál es un balance apropiado frente a todos los objetivos que la sociedad aspira a tener. A mí me gusta hablar de 3 o 4 objetivos fundamentales. Un primero es la estabilidad económica y eso tiene casi el 90% que ver con el proceso fiscal. Entonces Jaime tiene toda la razón. Estabilidad económica, viabilidad fiscal es un objetivo fundamental de cualquier economía y de cualquier proceso de desarrollo. Un segundo objetivo es tener crecimiento, especialmente crecimiento del empleo y en particular del empleo formal. Hacia allá aspira la sociedad. Y para eso se requiere productividad, capital humano, mejores normas en el mercado laboral, competitividad, etc. Un tercer objetivo es todo lo que tiene que ver con la equidad social, con que haya medicina para la gente, con que haya las desigualdades no sean tan pronunciadas, que haya oportunidades, que los ecuatorianos sienten que viven en un país que les da la oportunidad de progresar, de forjarse una vida con base al trabajo y que no están, digamos, en una sociedad sesgada en contra de ciertos y a favor de otros. Y un último objetivo que cada vez se hace más importante es el tema ambiental, la sostenibilidad ambiental. Ahora, alcanzar los 4 objetivos simultáneamente y de una manera que se produzcan círculos virtuosos es muy difícil. Y lo que pasa con las sociedades es que las sociedades se enfocan en un solo de estos objetivos y en el proceso sacrifican a los otros. Entonces, por ejemplo, en aras de tratar de reparar problemas sociales, se desequilibra de manera insostenible el problema fiscal. O a veces en aras de reparar el problema fiscal nos olvidamos completamente de los otros objetivos del crecimiento y de las equidades sociales. Entonces, este fenómeno multidimensional requiere una conversación razonada. Y como dice Jaime, necesitamos entender qué podemos pagar y qué no podemos pagar. O sea, nos gustaría tener un estado de bienestar como lo tiene Suecia, pero no lo podemos pagar. Nos gustaría tener un sistema de salud como lo tiene, digamos, Canadá, pero tampoco lo podemos pagar. Entonces tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades y tratar de generar más capacidades a través del crecimiento. Entonces, estas 4 grandes agendas, estabilidad económica y viabilidad fiscal, crecimiento del empleo y de la economía, equidad social, igualdad de oportunidades, justicia y sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, son 4 objetivos todos
igual de importantes. Y lo ideal es no sacrificar ninguno, claro, pero es difícil avanzar bien en todos al mismo tiempo. Y creo que en Ecuador nos típicamente patojeamos en el lado fiscal, porque estamos tratando de reparar los otros problemas sacrificando el problema fiscal. Queremos satisfacer todas las necesidades y deseos y aspiraciones que tiene la población y en el proceso nos metemos en grandes, digamos, desaciertos en el proceso fiscal. Economista Santiago García, ¿cómo caminar? Es muy difícil al mismo ritmo, como decía, se pueda trabajar, se pueda solucionar la crisis fiscal y se pueda también atender a los sectores sociales y las inequidades que subsisten. Sí, creo que hemos llegado al punto central de esta conversación en buena hora. ¿Cómo se ha dado? Yo agradezco, Miguel, por la posibilidad de dirigirnos a los ciudadanos y la posición de Augusto, de Jaime. Muchas veces no coincidimos, pero esta vez coincidimos. Y así debe ser, en lo que podamos discutir con franqueza, con objetividad, le hace bien al país. Sí tenemos propuesta, yo sí digo, tenemos propuesta en el Ecuador. Y hace rato venimos un grupo de organizaciones sociales hablando del pacto social por el Ecuador. Y Augusto, precisamente los 4 elementos que tú mencionas son parte de una agenda ciudadana de estabilidad fiscal, de crecimiento económico, de equidad social y de, nosotros les llamamos, de transición ambiental. Eso, o sea, pero claro, aquí los políticos, los gobiernos no nos hacen caso a los ciudadanos, debo decirlo eso con toda la franqueza, pero la lucha está planteada, porque sin diálogo, sin posibilidad de unos acuerdos mínimos, no vamos a salir adelante. Me preocupa 2 cosas, vienen elecciones presidenciales, elecciones seccionales. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos? Y espero, lo digo con toda frontalidad, que este gobierno no empiece otra vez, como dice Jaime, a subir el gasto porque hay que ganar unas elecciones. Ese es el Ecuador. Segundo, yo critico, y miren, y si toca enfrentarse, pues hay que enfrentarse. No estamos de acuerdo en los ciertos movimientos políticos y partidos políticos que quieren echar al tacho de la basura la reforma tributaria. Si algo habría que mejorar en la reforma tributaria es quizás un menor peso a la clase media, pero no le entiendo al movimiento indígena, no entiendo a ciertos movimientos en donde, entre otras cosas, siempre hemos dicho que el que más tenga, más paga. Entonces, si tengo $1 millón en patrimonio, bueno, entonces hay que pagar impuestos. Si la empresa tiene un patrimonio más de $5 millones, pues tiene que pagar, pues eso no es la base productiva del Ecuador. Pero, sin embargo, Miguel, dejo sentado dentro de este debate preocupación sana, cómo la gente se pierde, cómo la gente de algún momento no logra entender ni le siente bien al país y quieren echar abajo la reforma tributaria que todos conocemos, está ahora ya en consideración del Tribunal Constitucional para un reclamo. Eso es, Miguel, o sea, sí, esos son los buenos diálogos que hay que hacer en el país y tratar de avanzar, ¿no? Así es, esos son precisamente los que dañan el ambiente cuando llevan politiqueramente. Por ahí un ex candidato presidencial que fue el primero que presentó en la Corte Constitucional esta demanda, sin entender el problema económico. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al economista Jaime Carrera, al doctor Augusto de la Torre y al economista Santiago García. Muy amables por aportar a este debate económico en el Ecuador. Gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Otro tema de interés, la minería ilegal, cómo se explota en el Ecuador, lo cual debiera ser enfrentado con firmeza frente a estos hechos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Una mesa de trabajo binacional se instalará para analizar la deuda de Ecuador con China. El canciller